Bien, hola jóvenes estudiantes de cuarto A, B, C y D. Muy bien, esta semana nos corresponde desarrollar semana 20, donde continuamos resolviendo problemas de funciones, pero esta vez vamos a resolver algunos problemas que se planteó en el cuaderno de trabajo. Muy bien, entonces tenemos ahí el primer problema, ¿no? Que lo que estamos desarrollando, repito, son funciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ahora plantearlo. Muy bien, ¿qué dice? Un horticultor cuenta con 400 metros de cerca para delimitar un terreno rectangular. ¿Ya? ¿Qué más dice? Si se quiere aprovechar un muro ya existente para señalar uno de los lados, dice. La pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es la expresión del área del terreno rectangular? Muy bien, entonces aquí lo que vamos a generar es una función. Muy bien, tenemos aquí el muro que está de color rojo, la barra de color rojo, y el terreno rectangular tendríamos esa región que está de color verde. Muy bien, entonces no se considera, ¿no? Lo que choca la pared no se considera. Entonces, si aquí me dice un horticultor cuenta con 400 metros de cerca, dice, entonces significa que me está hablando, jóvenes, de este lado, como son x, aquí también tendría que ser x, y aquí sería, vamos a considerar y. O sea, solamente de estas tres dimensiones que me está hablando, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a trabajar en función de eso. Entonces, la suma de estas tres dimensiones me dice que es 400. Ya, me dice que es 400. Pero el lado que choca al muro no se cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos así. A ver, el perímetro sería, ¿no? O no, sumamos aquí, ¿no? El perímetro sería x más x, ¿no? Sería así, ¿no? X más x más y va a ser igual a 400. La suma, ¿no? Ahí está, 400. Podemos sumar aquí que 2x más y vendría a ser igual a 400. Listo. Ahí lo tenemos, ¿ve? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer, jovencitos? Vamos a calcular área. Área de esta figura. Entonces, área vamos a representarle, jóvenes, como A de X. ¿Listo? Área representamos como A de X. Entonces, tendríamos aquí que área vendría a ser equivalente a. Sabemos que área es base por altura, ¿no? Como es un rectángulo, entonces, ¿cómo se expresaría esto? Solamente se va a expresarse como XY. ¿Listo? Muy bien, y además de eso también nosotros esto podemos despejarlo, ¿no? Ya, lo que se quiere trabajar es en función de X, ¿no es cierto? En todo caso aquí vamos a despejar Y. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que Y vendría a ser igual a 400 menos 2X. Vendría a ser así, ¿no? Y ese valor vamos a reemplazarlo en esta función, ¿no? Entonces tendríamos aquí AX va a ser equivalente, consideramos acá X, en vez de Y reemplazamos 400 menos 2X. Vendría a ser así. Muy bien, luego multiplicamos X para 400, X para 2X, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? 400X menos 2X por X sería 2X al cuadrado. 2X al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me dice cuál es la expresión del área del terreno rectangular, dice. Entonces la expresión del área del terreno rectangular vendría a ser 400x menos 2x al cuadrado, ¿no? Entonces eso vendría a ser nuestra solución para este problema número 1. ¿Listo? Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien.
aquí nos da una función cuadrática, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que convertirlo es a una forma ordinaria, ¿no? Para poderlo graficar ya en el plano cartesiano. Entonces para eso vamos a desarrollarlo por acá. Tendríamos entonces que y es igual a menos x al cuadrado más 12x, ya, menos 20. Ahí tenemos la función, ¿no? Lo que voy a hacer es multiplicar el signo negativo a toda esta expresión. Entonces, como sabemos que y tiene signo positivo, menos por más, menos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos resultaría eso? Nos resultaría menos y va a ser igual, menos por menos se convierte positivo, x al cuadrado, menos por más, menos 12x, menos por menos, más 20. Pero profesor, ¿por qué lo está multiplicando con signo negativo? Justamente porque el mejor dicho, el grado mayor de la variable, ya, del grado mayor de la variable es negativo, miren. O sea, x al cuadrado vendría a ser, ¿no? La variable que tiene grado mayor y es negativo, ¿no? Y para poder aplicar, por ejemplo, como les digo, a una ecuación ordinaria, lo que tenemos que hacer acá es convertirlo la primera en positivo, ¿no? Por esa razón es que estamos haciendo así. Ya, listo. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacamos aquí mitad. ¿Se recuerdan eso, no es cierto? Esa técnica que les he enseñado. La mitad de 6, mejor dicho 12, sería 6, ¿no? Y ese 6, ¿qué tenían que hacer? Elevado al cuadrado, ¿no? Así, 6 al cuadrado. Ya, en todo caso, ¿cómo vamos a representarlo? Esto sería así, ¿no? Menos y va a ser igual a x al cuadrado. Lo voy a escribir lo mismo, el menos 12x. Y ahora ese tendré que añadirle, ¿no? Voy a añadirle más 6 al cuadrado. Y también a la vez tendré que restarlo, ¿no? Sería 6 al cuadrado y finalmente más 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué está formando todo esto? Está formando un trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? En todo caso, ¿cómo sería ahora? Tendríamos acá menos y va a ser igual a x, como aquí es negativo, ya les he dicho, ¿no es cierto? X negativo, menos, ¿qué va a ser? Menos este 6. Y todo esto al cuadrado, ya. Aquí sería 36, ¿no? Menos 36 más 20 sería menos 16. ¿Listo? Muy bien, entonces lo estamos expresando de esa forma, jóvenes. Ahora, ¿qué hago? Nuevamente, jovencitos, multiplicamos a todo esto por signo negativo. ¿Por qué? Porque este y no puede ser negativo, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese problema, todo esto lo voy a multiplicar por signo negativo. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? Quedaría y, ¿no es cierto? Va a ser igual a, aquí sería negativo, ¿ya? X menos 6 al cuadrado más 16. Listo. Muy bien, entonces, en función de esta ecuación, nosotros ya podemos graficar la parábola, ¿no es cierto? Ya podemos graficarlo. Muy bien, entonces nosotros sabemos que 16 vendría a ser punto de corte, ¿no? 16 sabemos que es punto de corte, ¿verdad? Punto de corte. Y este 6 se desplaza, jovencitos, recuerden, se desplaza hacia lo horizontal. ¿No es cierto? ¿Listo? Muy bien. Y este signo negativo, jóvenes, que la curva va a ser boca abajo, ¿no? Pero si fuera positivo, boca arriba. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces, jóvenes, a ver, ahora sí. ¿Qué es lo que nos dice acá? Desde un submarino en la superficie del mar se dispara un proyectil dirigido a un barco cuyo punto más cercano se encuentra a 13 metros de distancia. ¿Quién se encuentra
a 13 metros de distancia el barco, ¿no? Del punto de partida del proyectil, el cual está al ras del agua, dice. La trayectoria que sigue el proyectil en el aire está dada por la función. Muy bien, ahí está, jóvenes. Entonces lo que tenemos que hacer lo primero es graficar la función. Ya, y tenemos que graficar con exactitud, jovencitos. Caso contrario, podemos estar cometiendo, ¿no? Tal vez algunos pequeños errores. Empecemos entonces. Empecemos, listo. Entonces, punto de corte sería, jóvenes, 16. Más o menos, ¿dónde vamos a ubicar ese número 16? Por acá, más o menos. Vendría a ser por aquí, ¿no? El número 16. Voy considerando, o sea, 16. Hasta ahí va a llegar la curva, ¿no? Hasta ese punto 16 llega la curva. ¿Qué más dice? Este menos 6 se recuerda, ¿no? Cuando es negativo hacia la derecha, cuando es positivo hacia la izquierda. Entonces damos ¿cuántos pasos? 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos por acá. Ya, por acá más o menos, para que la gráfica nos salga bien, listo. Por acá. Este sería, jovencitos, 6. Ya, eso sería 6. En todo caso, ¿por cuál sería el vértice de la parábola? Vamos a ubicarnos así, a ver, más o menos por ahí. Ya está. Un poquito más, listo. Vamos a cambiar de colorcito. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a graficarlo también aquí. Así más o menos. Ya está. Ya, muy bien. Ya. A ver, este no se puede seleccionar. Ya, muy bien. Entonces tendríamos así, ¿no? Entonces el punto o el vértice, jóvenes, quedaría en este punto. Ya, en ese punto quedaría. Ya, pero ahora lo que no sabemos es la curva, ¿no? Exactamente por dónde pasa. O sea, la curva obviamente que se va a trazar así. No va a ser para arriba, pero ¿por qué no va a ser para arriba? O sea, boca arriba. Porque justamente por este signo negativo, ¿no? Por este signo negativo. Si en caso que hubiera sido positivo, la gráfica hubiera sido en ese sentido. Pero como es negativo, va a ser boca abajo. ¿Ya? Pero lo que no sé es, jovencitos, es el punto de corte, ¿ya? Con el punto de corte con el eje de las, con el eje de la Y, ¿no? Mejor dicho, X. Aquí sería Y. Listo. En todo caso, ¿cómo sacamos eso, jovencitos, no? ¿Cómo sé? Listo. Entonces, ¿cómo más o menos sería la curva? Más o menos sería así, ¿no? Algo así tendría que ser, jóvenes. Algo así, ¿no? Pero lo que quiero saber es cuánto vale estos puntos, ¿no? ¿Cuánto vale esta? Ya, cosa que sabríamos la distancia, pues, ¿no? Recorrida. Ya, eso tenemos que saber, jóvenes. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacemos para eso? Obviamente, al momento de cortar aquí con el eje de las X, ¿no? Va a cortar en el punto 0 en Y. En todo caso, tendría que reemplazarlo a esta misma ecuación. Reemplazamos, jovencitos, a esta misma ecuación. Pero ¿qué voy a reemplazar? A Y le ponemos un valor 0. Ya, porque recuerden, al momento de hacer el corte, o sea, miren, jovencitos, voy a hacer, obviamente que en este puntito Y va a ser 0, pero X si no sabemos. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para saber cuánto vale X en este punto. Ya, eso queremos saber, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que a Y le estamos dando valor 0. Entonces reemplazamos en nuestra ecuacióncita. ¿Listo? Entonces tendríamos Y0 es igual a menos X menos 6 al cuadrado más 16. Más 16 pasaría con signo negativo, va a ser equivalente menos X menos 6 al cuadrado
menos con menos se elimina, tendríamos acá 16 va a ser igual a x menos 6 y todo esto al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, al pasar al cuadrado, jovencitos, aquí se convierte este numerito. Ahora vamos a hacerle como más menos raíz cuadrada, ¿no es cierto? De 16. ¿Entendido? Y ese va a ser igual a x menos 6. Continuamos por acá. Entonces aquí ¿cuánto tendríamos? Tendríamos más menos 4. Y es equivalente a x menos 6. ¿Listo? Muy bien, entonces esto es lo que vamos a nosotros separarlo. Bueno, vamos a separarlo. Uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Ya está. Entonces tendríamos aquí 4 es igual a x menos 6. Por lo tanto, aquí tendríamos 10. Y el otro que va a ser menos 4 es igual a x menos 6. 6 pasa sumando, sería 6 menos 4 igual a x. Y tendríamos x igual a 2. Esos vendrían a ser los valores, jóvenes. Ya esos vendrían a ser los valores, jovencitos. ¿Entendido? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos aquí el 10 y tenemos el 2. Ya está. Ahora sí vamos a graficar. Listo. Ahora sí podemos graficar. Muy bien, entonces chicos, la curva va a ser trazada así, ¿no es cierto? Entonces en este punto, más o menos en este punto, jovencitos, podemos representarlo 10. ¿Verdad? Hasta ahí llega a 10. Pero como sabemos que la curva son simétricos, ¿no? Entonces la mitad de la curva, se puede decir, ¿no? Son simétricos a la parábola, obviamente partiendo es el vértice, entonces más o menos va a caer por acá. Aquí va a ser el otro punto que vale 2. Ahí está. Ya, entonces nuestra curva, ¿cómo sería? Va a ser más o menos así, ¿no? A ver. Así más o menos va a ser nuestra curva. Algo así. Y también para el otro lado, más o menos va a ser así. Va a pasar por ese punto así. Vendría a ser así. Ya, vendría a ser así. Pero a partir de este punto, se lanza el proyectil, dice, ¿no? A partir de aquí, jóvenes, se lanza el proyectil. Ya se lanza el proyectil, dice, ¿no? Digamos que el proyectil sea esta. Ahí está el proyectil, jóvenes. Ya, obviamente que el proyectil va en ese sentido, ¿no? En ese sentido va, jovencitos. Ya. Y obviamente que va por acá. Así más o menos va, ¿no? Y luego retorna así. Ya, entonces, ¿qué va a hacer este proyectil? Lo que quiere saber, ¿no? Si este proyectil cae al barco o no cae el barco, ¿no? Ya, pero desde que se lanza el proyectil hasta el barco, tiene una distancia de 13 metros, me está diciendo. Entonces, como nosotros podemos notarlo aquí, jovencitos, miren. Miren. A ver, por acá. Si aquí tengo dos, acá, desde aquí hasta acá, esto no cuenta, ¿no? Dos espacios. Pero sí cuenta esta distancia. Y como sabrán, jovencitos, que también esta distancia son iguales. Entonces, de 2 a 4, ¿cuántos espacios está avanzando? 3, 4, 5, 6. 4 espacios. Ya, 4 espacios. Ahora, de 6 a 10, ¿cuántos espacios está avanzando? Está avanzando también lo mismo, pues, ¿no? 4 espacios o 4 metros. ¿Ya? Entonces, la distancia, ¿cuál sería, pues? La distancia, jóvenes, desde este punto que se lanza el proyectil hasta la llegada, o hasta donde se va a sumergirse, el proyectil, jóvenes, va a transcurrir una distancia de 8 metros.
8 metros va a desplazarse. Pero acá, ¿qué me dice? Que el barco se encuentra a 13 metros. En todo caso, jóvenes, que el barco estaría por acá todavía. Ahí está el barco. Ahí está el barco. Más o menos el barco estará en este punto. Si es 10, 11, 12, 13. Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería. El barco estaría en este punto. Entonces, la pregunta es, si se lanza el proyectil, ¿cae o no cae el barco? No cae, ¿no? Solamente cae a 8 metros. Faltaría para que caiga el barco, ¿cuántos metros? 5 metros todavía, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, eso sería la interpretación, pero ahora sí vamos a responder las preguntas. ¿Qué dice? El proyectil lanzada al barco, el proyectil alcanza al barco, dice. La respuesta no. En todo caso, jóvenes, aquí podemos considerar para la A la respuesta no, nada más, ¿no? Justifica tu respuesta, dice. Entonces, está fácil de justificar, ¿no? No cae porque faltan 5 metros todavía, ¿no? Para que sea derribado el barco. Ya, entonces podemos argumentar, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta dice, si no es así, dice, si no es así, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento el proyectil entra al agua? Dice, o sea, se sumerge. Entonces, aquí estaría, jóvenes, ¿no? Aquí justamente caería, acá cae, jóvenes, al agua. Cuando se lanza el proyectil, cae ahí. Entonces, ¿cuántos metros está desplazándose? Acá no dice en curva. ¿Cuántos metros desplazándose, jóvenes, desde este punto hasta ese punto? 8 metros. No, 8 metros. En todo caso, aquí en nuestra respuesta podemos considerarlo 8 metros. ¿No es cierto? Desde que se lanza el proyectil y hasta que cae al agua, la distancia que va a transcurrir va a ser 8 metros. Muy bien, jóvenes, entonces solamente sería algo concreto darle la respuesta a las dos preguntas, jóvenes, de acuerdo al problema que nos plantea. Muy bien, continuamos entonces, jovencitos. El último. Listo. Dice, se tiene un terreno de forma rectangular de 150 metros por 80. Bueno, entonces tendría que ser esta, ¿no? 150 por 80. Ahí está. Listo. Con motivo de realizar obras públicas, la Municipalidad de Pisco debe recortar en X metros el lado más largo y incrementar en X el lado más corto. Entonces el lado más corto vendría a ser 80 y el lado más largo vendría a ser 150, ¿no? En todo caso, al lado más pequeño, ¿qué hacemos? Le aumentamos. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra nueva expresión? Sería 80 más X y en el largo se acorta, dice. Entonces sería 150 menos X. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? Expresa mediante un modelo el área del nuevo terreno. Entonces el nuevo sería esto, ¿no? Listo, nada más. Entonces el área vendría a ser, y área vamos a representarlo así, vendría a ser igual la multiplicación de 80 más X multiplicado por 150 menos X. Listo. Muy bien, entonces ¿qué hacemos aquí? 150 menos X. Podemos aplicar este teorema de Steven, ¿no? Ya, vamos a aplicarlo eso. Ya, listo. Muy bien. ¿Qué voy a hacer entonces, jóvenes, aquí? Consideramos el signo negativo aquí, ya, y esto se va a cambiar de posición, pero en este caso no pasa nada, normal, ¿no es cierto? Tendríamos aquí X más 80, ya. En este caso sí, ¿no? Si aquí hay un signo negativo, jóvenes, esto lo cambiamos de posición. ¿Cómo así? X menos 150. Así, jovencitos. Ya, entonces, si es que desaparece este signo, también vuelve a su estado original, ¿no es cierto? Ya, son algunos pequeños truquitos, jóvenes, para poder resolverlo. Muy bien, entonces,
también pueden aplicarlo de lo tradicional, ¿no? 880 más 150, ¿no? Luego multiplican 80 por x, luego x por 150, luego x por x. Válido todo. Listo, entonces tendríamos aquí, jovencitos, igual a menos, siempre entre paréntesis, jovencitos. Aplicamos teorema de Steven, ¿no? ¿Qué dice Steven? Se tiene que multiplicar los primeros términos, ¿no? Sería x por x al cuadrado. Y luego, ¿qué se hace los segundos? Se tiene que sumar, dice, ¿no? Entonces acá tenemos más 80 menos 150. ¿Cuánto sería? Más 80 menos 150 vendría a ser resta, ¿no? 70. ¿Pero qué signo lleva? Negativo, ¿no? Por el número mayor. Entonces acá sería menos 70. Y luego se le adiciona un x. Y para la siguiente se tiene que multiplicar, dice, ¿no? Más por menos, menos. Ahora 80 por 150 vendría a ser 1200, ¿no? 1200. Ya, 1200. Muy bien. Quedaría así. 1200. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos el signo, ¿no? Tendríamos entonces, aquí tendríamos menos x al cuadrado más 70x más 1200. Ahí está, jovencitos. Entonces nuestro modelo de la ecuación, jóvenes, o el modelo de la función vendría a ser esta. Ya vendría a ser esta. O sea, de acuerdo a eso, ¿no? Digamos, si se aumenta o si se va a disminuir, ya va a tener el área de esta región va a tener variación, ¿cierto? Entonces va a ser en función de este modelo. Listo, chicos, entonces ha sido todo por hoy. Ya les estoy dejando solamente 4 ejercicios para que ustedes puedan resolverlo, chicos. Bueno, nos vemos la siguiente semana, jovencitos, ya, y saben muy bien que la entrega de trabajo es hasta las 10 de la noche de hoy. Cuídense, chicos, y buenos días.